lo que está buscando, nada lo satisface y entonces esto ha estado en repetidas ocasiones. Pues sí, tiene razón el concepto o la opinión que ella tenía, hermano. Y eso es lo que ocurre con nosotros. Cuando empezamos nuestra vida cristiana, siempre yo he hecho una pregunta a las personas en consejería o en las charlas que tenemos, y es, ¿qué espera? ¿Cuál es su expectativa de la vida cristiana? ¿A qué viene usted a la iglesia? ¿Qué espera del Señor? Y claramente cada uno de nosotros abre el corazón y va a decir, yo quisiera que Dios me bendijera, que me diera esto, que me diera aquello, que mejore esta situación en la economía, en mi hogar, mi esposo, mi esposa, listo. Y eso es todo lo que espera. Si eso se diera ahorita, entonces usted diría, cliente satisfecho, hasta luego, gracias, por aquí no regreso. Entonces, por eso quizás no se han mejorado las situaciones, porque el Señor, más allá de lo que usted le está pidiendo, tiene un plan y un propósito en su vida. Entonces, Él no quiere que se vaya tan rápido y diga cliente satisfecho, sino que aprenda a buscarlo con todo su corazón, a confiar en Él y a entender en ese llamado y ese propósito que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Cuando la Biblia dice aquí entonces, y amarás a Jehová tu Dios con todo, de todo vuestro corazón, de toda vuestra alma y con todas las fuerzas, ese amor es darle el lugar que le corresponde, reconocerlo como el único Dios. Quizás usted diga, no, pero yo ya lo hice, yo no tengo otros dioses. Hermano, nos quedamos sorprendidos a veces cómo el enemigo nos entretiene y en un momento podemos dejar el lugar que Dios nos dio. Y lo voy a decir de una manera un poquito dura, en la cena, en la última cena, estaba allí Jesús con sus discípulos y hubo uno que se levantó y se fue rápidamente. ¿Y él por qué se levantó y se fue? Por unas cuantas monedas, hermana. Y esa es una de las cosas que más se repite hoy en día, que algunos se levanten de ese lugar y se vayan por unas cuantas monedas. Y se vayan por unas cuantas monedas porque le ofrecieron, porque tiene la intención de ganar algo, porque preciso en ese momento en que es el tiempo que yo le había dicho al Señor, yo te serviré, yo caminaré contigo. Ese es el momento donde, imagínense que me llama un cliente. Y preciso, en ese momento yo había dicho que iba a servir, que me comprometía, que esto, que lo otro. Es exactamente lo mismo que hizo Judas, y es levantarse de la mesa e irse por unas cuantas monedas. Pero cuando nosotros hablamos entonces de amar a Dios, ese amor, vuelvo y le repito, es reconocerlo como nuestro único Dios. Y eso es algo que nosotros debemos examinar en nuestro corazón. ¿Será Jehová nuestro Dios? ¿Será nuestro Salvador Jesucristo? ¿Será todo lo que hemos recibido y aprendido ocupará el trono de nuestra vida? ¿Estará ocupando el primer lugar de nuestra vida? ¿O simplemente ocupa un lugar? Bueno, yo no voy a decir que el lugar no sea importante, es un lugar importante, pero no es el primero. O quizás ese primer lugar lo tiene compartido entre muchas cosas. Hermano, cuando se predica la palabra de Dios, quizás hay personas, y aquí quiero hacer este paréntesis, hace unos días alguien me decía a mí, pastor, para usted es muy difícil, muy fácil hablar de todas estas cosas, porque quizás usted no ha vivido situaciones, y tiene la razón la persona, hay muchas cosas que yo no he vivido, hay otras tantas que sí, pero sí hay uno que las ha vivido todas, y es Jesús, y en Él podemos confiar. Así que no podemos decir absolutamente nada de lo que nosotros vivimos, decir, el Señor no me entiende. Él fue tentado, dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en todo, exactamente igual que somos tentados nosotros. Pero mire que Él nos mostró algo, que es posible no caer, es fortalecerse en el Espíritu. Entonces no se trata de lo fácil de hablarlo, sino del compromiso que nosotros tenemos en ¿qué? En vivirlo, hermano. Porque la palabra de Dios no es solamente para oírla, es para vivirla, para ponerla por obra. Y así está escrito, no sean solamente oidores, sino hacedores. Si nosotros somos oidores, hermano, de la palabra de Dios, entonces como oidores de la palabra de Dios somos simpatizantes, nos gusta, las canciones nos gustan, es bonito, reunirnos en la iglesia los domingos nos gusta, nos encontramos con otras familias que profesamos la misma fe, conversamos, tomamos algo antes, después del servicio, quizás salimos, almorzamos, todo esto, eso es bonito, y la palabra de Dios nos anima, y la palabra de Dios como que obra un ratico en nuestras vidas, y listo, suficiente, yo no necesito más, hasta ahí fue. ¿Por qué? Porque mi expectativa es otra. Cuando nosotros tenemos otra expectativa, cuando tenemos una visión diferente,
cuando tenemos o estamos en una búsqueda diferente, que a veces ni siquiera sabemos qué es lo que estamos buscando, entonces tomamos la vida cristiana o el servicio o el llamado de Dios simplemente como algo que nos hace sentir mejor. Bueno, yo soy cristiano, eso se lo decimos a todas las personas a nuestro alrededor. Yo soy cristiano, a los compañeros de trabajo, es que yo soy cristiano, es que yo soy cristiano, a la familia, estoy yendo a la iglesia, yo soy cristiano. Pero la cuestión es, más allá de las palabras, está representado esa fe con los hechos, porque eso es lo que el Señor está mirando, es los hechos. Es que nuestros hechos no seamos cristianos de palabra. Este pueblo de labios me honra, dice el Señor. En el Antiguo Testamento le dijo a su pueblo eso, y esa cita está también en el Nuevo Testamento, y es: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo le hago una pregunta: ¿cómo está su corazón? ¿Y cómo está su corazón, hermano? No es difícil saberlo. Esto no es difícil de medirlo. Es más, usted ni siquiera tiene que mirar hacia adelante y decir, de aquí en adelante lo voy a probar. Mire un poquito hacia atrás, mire unas cuantas semanas atrás, mire un mesecito atrás. ¿Cuántas veces tuvo que elegir entre dos cosas? Tengo que elegir, o voy a la iglesia, o voy a mi tiempo de oración, o abro mi Biblia para ponerme a leer la Biblia, paso tiempo con el Señor, y se enfrentaba a algo. O me voy de compras, o me invitaron a cenar, o necesito ir a abrir el negocio, o alguna cosa. Se enfrentaban dos cosas, y era el momento de tomar una decisión. Y en el momento de tomar esa decisión, hermano, ¿cuál decisión tomó usted? ¿Cuál decisión tomó? Analice, piense en eso. ¿Qué decisión tomó usted en ese momento? Si usted tomó la decisión y dijo, no, claramente yo me voy a donde debo estar, no es a otro lugar, yo debo estar donde el Señor quiere que yo esté, punto. Así de sencillo. Entonces, quiere decir que usted le ha dado el primer lugar al Señor. Pero si en ese preciso momento usted decidió estar en otro lugar, pues mire que ocupa el primer lugar. Yo le pongo un ejemplo, hermano. Hay un tema que alguna vez leí y muy interesante, y es, mire, usted sabe qué lugar le ha dado a cada cosa. Yo no sé, los centros comerciales se convierten para muchas personas como en un escapismo, y en ese escapismo es, estoy deprimido, estoy triste, estoy preocupado, me voy a ir ¿a qué? A vitrinear, ¿cierto? Es la palabra que se usa. Me voy a vitrinear. ¿Y qué causa ese vitrinear en su vida? Como que se calma, como que usted entonces puede pensar, va caminando, va viendo las vitrinas, las promociones, las cosas, y va respirando, y va reflexionando, y entonces se compró algo, y eso le quitó la tristeza por un ratito. Eso quiere decir que este comercio en el que nosotros vivimos, pues hermano, ocupa un gran lugar en su vida, quizás el primer lugar. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted se siente preocupado, o se siente cargado, o se siente deprimido, o se siente triste, pues el primer lugar al que debería ir, ¿cuál era? A la presencia del Señor, hermano. Entonces se da cuenta cómo nosotros podemos medir, no es ni siquiera difícil medirlo, es la decisión que tomamos. Después podemos sacar todas las excusas que nos creemos solamente nosotros. No, pero yo no lo hice con mala intención, es que no caí en cuenta, es que preciso, si me invitaron yo qué le decía, y el cliente que me escribió, yo qué le iba a decir. Hermano, las sectas son hasta más comprometidas con su error. Ellos toman una decisión, punto, no, y es no. Este es el día del Señor, o esta es mi actividad que tengo que hacer, y nada puede estar por encima. Y no solo las sectas, sino en la fe, hermano. Hay muchas personas en la doctrina sana también que son muy, muy comprometidas, muy comprometidas. Pero nosotros, hermano, nos falta ese tipo de compromiso. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos lo que queremos. Queremos un poquito de Dios, pero al mismo tiempo queremos un poquito del mundo. Se nos es tan difícil darle la espalda al mundo. La palabra de Dios nos habla por allí en Santiago, el que se hace amigo del mundo, inmediatamente se hace enemigo voluntario de Dios, y tomamos esa decisión. ¿Por qué es tan difícil tomar decisiones correctas en nuestra vida? Por la falta de fe, por la falta de discernimiento, o quizás porque este primer punto, el amor, que es reconocer
a Dios, a Jehová, a Dios Padre, reconocerlo como el único Dios. No tengo otro. Por eso empieza el Shema de esa manera. Jehová, nuestro Dios, uno es. Sobre mi vida no hay nada ni nadie más sino el Señor. Y sobre Él, cero. No existe nada más. Él es el primero en cualquier decisión de mi vida. Él es el primero en cualquier momento. Y podríamos dar muchos ejemplos más de esto. Podríamos dar ejemplos como cuando usted recibe sus recursos, su pago, cuando usted recibe su salario. ¿Quién ocupa el primer lugar? Hombre, la tarjeta de crédito, el prestamista, el de allí y el de allá. No, ahí también se puede medir, hermano. ¿Quién ocupa el primer lugar? ¿Quién ocupa el primer lugar de su vida al despertar? ¿Qué es lo primero que hace? Salgo corriendo a hacer los quehaceres, a alistar a todo el mundo y a preparar muchas cosas, o tomo tiempo con Dios. Hay muchos momentos en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, donde nosotros, hermano, compare esto, que usted tiene tomado de la mano dos cosas diferentes, pero pesan tanto que tiene que soltar una y tomar con sus dos manos la otra. ¿Qué tomaría? ¿Cuáles son las decisiones que usted toma? Ahí puede medirse lo primero que nos habla de esto, que es el amor. Cuando sigue diciendo la palabra de Dios, que debemos amar al Jehová tu Dios con todo tu corazón. El corazón significa las emociones, la pasión, los sentimientos. Entonces, cuando hablamos de corazón, voy a hablar a Dios con todo mi corazón. Hay una demostración de esto, hermano. Hay una demostración. Emociones, pasiones y sentimientos. Alguien que no tenga pasión por las cosas de Dios no puede decir que lo ama con todo su corazón. No lo puede decir. Quizás es uno de sus muchos amores, pero no el único, pero no el principal. Y ahí es donde empezamos a ver el adulterio espiritual. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y de toda tu alma. ¿Qué significa el alma? La voluntad y el deseo, lo que nos lleva a las acciones. Sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Y con todas tus fuerzas. ¿Qué significa esto? Con toda la capacidad física, es decir, con nuestras acciones y nuestras obras. Y en el Nuevo Testamento, cuando se cita este pasaje, se habla también de toda la mente. Y la mente tiene que ver con el intelecto, con los pensamientos, con el entendimiento y con la sabiduría. En otras palabras, con conocerlo a Él genuinamente y comprenderlo. Y comprender cuál es su voluntad. Entonces, mi hermano, cuando leemos un versículo como este, no nos debemos quedar simplemente con repetirlo, que estoy seguro que todos los que estamos aquí no lo sabemos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No nos quedamos simplemente en repetir unas frases, sino en entender lo que cada una de ellas conlleva. Usted y yo fuimos creados ¿para qué? Para glorificar al Señor en todo momento y en todo lo que hacemos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Todo lo que hacemos, lo que vivimos, lo que decimos, debe glorificar al Señor, debe darle lugar al Señor, porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios. Cuando estábamos en el mundo no teníamos ni idea de esto y cada uno vivía como quería vivir su vida, hermano. Pero ahora no, ahora debemos entender eso. Y ni siquiera es un afán que debe haber en nuestra vida. Dios mío, qué susto, yo tengo que glorificar a Dios. ¿Cuánto falta de este día para irme a dormir? Me quiero dormir rápido porque me da miedo no glorificar a Dios. No, sino es algo que está en mi corazón y es natural. Es algo que está en mi vida porque Él está presente, Él habita en mi corazón, su palabra, su presencia está conmigo. Entonces yo lo glorifico. Pero ¿qué sucede entonces, mi hermano, cuando nosotros tenemos otros amores? ¿Qué pasa cuando alguien tiene sus amores por allá escondidos? Cuando está en temas de adulterio, vive una doble vida, ¿cierto? Una doble vida, una frente, otra escondida. Y esa vida escondida espiritualmente es lo que somos nosotros fuera de la iglesia. Y lo que somos fuera de la iglesia, en la intimidad del hogar donde pensamos, excepto que alguien me haya puesto cámaras aquí, nadie sabe lo que yo estoy haciendo. Y nadie sabe lo que yo estoy mirando en mi computador. Y nadie sabe lo que yo estoy mirando en mi teléfono. Y nadie sabe las cosas que hago en la intimidad del hogar. Error, hermano.
Pues al único al que usted le está fallando, Él puede verlo todo. Porque a la larga, el resto de las personas, si se enteran o no se enteran, se escandalizarán, criticarán, dejarán de hablarle y pasa de ahí. Pero a ninguno de ellos le debe usted su salvación y su nueva vida, sino a Jesucristo únicamente. Y Él está viendo lo que usted está haciendo. Entonces, para Él no hay una vida oculta. Yo voy a tener una vida oculta, entonces en la iglesia voy a ser el cristiano, pero afuera yo no tengo líos en ser la persona que soy. Entonces voy a ser totalmente carnal. Nadie se dio cuenta en la iglesia, puedo tener una posición, puedo tener un título y seguir exitoso. Pero el Señor dice, no hay tales, porque de mí no te puedes esconder. Lo que tú estás haciendo, yo lo estoy viendo. Y tú no eres sino un adúltero. Y de pronto, cuando se habla de adulterio, lo que decía al comienzo, cuando se habla de adulterio, la gente se escandaliza. Ay, si supo la última de fulanito de tal, una pareja, no, ese tipo cayó y esto, qué escándalo tremendo, no nos acerquemos, no le hablemos, todo este tipo de cosas, porque es terrible lo que ha hecho. Pero ¿cuántos no están en la misma situación en su vida espiritual, hermano? Y estando en la misma situación, señalamos el pecado del otro, pero no revisamos nuestro corazón o lo que está sucediendo en nuestra vida. Mire lo que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 12, el versículo 30 y 31. Ahí es donde el Señor cita estas palabras de Deuteronomio. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, aquí está, y toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Resulta que el amar a Dios y el darle el primer lugar a Dios tiene dos situaciones, o se manifiestan dos cosas. Cuando Él realmente ocupa el primer lugar en mi vida, quiere decir que su palabra es mi guía. Su palabra es la estructura en la que yo vivo, no otra cosa, su palabra. Y la obediencia a su palabra no es una imposición, sino un deleite para mí, porque yo lo amo. Y como yo lo amo, yo me deleito en su palabra. El salmista decía algo, que los mandamientos y las leyes del Señor son su deleite. No es una imposición. Así que molestan en la iglesia y el pastor y el líder tan cansones con cada tema. No, hermano, esto no se trata de ser cansones ni nada. Es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando yo lo amo, yo acepto su palabra. Si lo ha aceptado Él como mi Dios, mi único Dios, su palabra es mi única verdad. Y si su palabra es mi única verdad, yo permanezco en su palabra. Y su palabra va a traer sanidad en mi corazón. Y esa sanidad en mi corazón va a traer paz y va a traer gozo. Todo lo que había perdido lo va a traer la presencia del Señor a mi vida. Y entonces ese amor que está de esta manera, ese amor con Dios, por Dios y el amor de Dios en mi vida, se refleja. El amor realmente nosotros no lo conocemos hasta que conocemos el amor de Dios. Cuando hablamos del amor terrenal, hermano, el amor terrenal se le pueden dar muchos significados. Y la gente le dice a otros, yo te amo, pero es un amor condicionado muchas veces. Yo te amo mientras tú me das. Si tú no me das, yo ya no te amo nada. En realidad nunca amó. O puede ser un amor manipulador, o puede ser un amor enfermizo, sentir que es una posesión, o puede ser un amor que no tiene ningún tipo de lealtad. Mire cómo utilizamos la palabra amor de una manera le damos un valor tan poquito. ¿Y qué me dicen ustedes, hermano, del amor que solo está por interés? Del amor que solo es mientras yo recibo o mientras saco provecho de algo. A las relaciones sexuales, muchas personas hablan que eso es una muestra y una señal del amor. Si tú me amas tienes que hacer esto, y muchas personas caen en eso. Y resulta que nada de eso es el amor. El amor verdadero, el amor genuino, que llena nuestras vidas y que las transforma, es el amor de Dios. Entonces somos como un espejo. Y ese espejo, viene el amor de Dios sobre nosotros, nuestro amor, darle el primer lugar a Él, empieza a transformar nuestra vida, que nos convertimos en un reflejo de ese amor. Hay un reflejo en nuestras vidas de ese amor. Ahí es cuando podemos amar a las personas genuinamente. Y las podemos amar de una manera sana, hermano. Y de una manera sana
Hermano, hoy en día, ¿cuántas personas hablan del amor? ¿Cuántas relaciones hay de pareja que realmente no tienen amor, sino que es una obsesión, es un tema enfermizo, hermano? ¿Y cuántas veces se pone el peso sobre la vida de una persona y es, pobrecitas esas parejas, cuando uno no tiene conocimiento de Dios, y es que yo voy a poner un peso sobre mi esposa y voy a demandar de ella que me dé a mí lo que solo Dios me puede dar? ¿Sabe qué va a pasar conmigo? Que me voy a frustrar, hermano. Porque ella no es Dios, ni es perfecta. Entonces yo me voy a frustrar porque ella no me puede dar lo que yo necesito. Es que solamente me lo puede dar Dios. Ahí es cuando digo, bueno, y si esta mujer no fuese la otra, pues le tengo una noticia a todos los hombres que hay aquí. No será ninguna, porque ninguna va a poderle dar todo lo que usted demanda. Es solamente el Señor el que llena su vida. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de amor, vivo frustrado y airado, y estoy señalando siempre los errores del otro. O se vuelve el amor obsesivo. Si tú no estás, yo me muero. Y resulta que no se va a morir. ¿Por qué? Porque el amor de Dios por usted es mucho más grande y el amor de Dios sana. Y puede haber dolor y puede haber heridas y puede haber procesos de pérdida o de separación. Los puede haber, hermano. Pero la persona no se va a morir. Pero entonces tenemos como una dependencia. Y a todo eso es lo que le damos el nombre amor. Pero la Biblia nos dice que el verdadero amor tiene dos direcciones. Una, primero, el amor de Dios en nuestras vidas y el amor nuestro, que es reflejo de su amor, ese amor por Dios. Y luego eso se refleja en mi relación con el prójimo. Y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, desaparece inmediatamente. Desaparece todo ese tipo de argumentos, emociones y sentimientos y heridas que hay ahí del resentimiento, del rencor, de los deseos de venganza. Y empezamos a ver a través de los ojos del amor. Ay, yo quisiera amar a la gente, dicen por ahí algunas caricaturas, ¿no? Yo quisiera amar a la gente, pero no se ayudan. No, ellos no tienen que ayudarse, hermano. Yo debo aprender de Dios a amarlos. Yo no sé por qué lo amo, si debería tener ganas de estrangularlo, pero no tengo. Se me quitaron las ganas de estrangular a las personas. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en mí y ahora los empiezo a ver de una manera diferente. Los empiezo a ver a través de los ojos de la gracia, de la esperanza, de una expectativa diferente. Entonces yo puedo amar. Pero hermano, mire lo que dice también la palabra de Dios en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, hermano, cuando usted puede encontrarse personas que hablan mal de otros, entonces viene un hermano y me dice, pastor, es que quiero contarle una situación. Sí, cuéntame, hermano, es que imagínese que entonces Enrique esto y esa persona habla con odio, con rabia, con resentimiento, con rencor. ¿Y usted qué va a hacer ahora que él está liderando? Y entonces debería quitarlo, porque este hombre, y por qué esto, y por qué lo otro. Tiene odio, tiene rabia. ¿Por qué me dice eso? ¿Cuál es su expectativa? No, que este hombre no puede liderar nada. Bueno, esa es su expectativa. Pero yo le tengo una palabra más bien a usted, y es que lo que usted está expresando muestra que ese primer mandamiento no se cumple en su vida. Estoy hablando de Enrique, no estoy hablando de Dios. Si no ama a Enrique, el que lo tiene al frente, el que lo saluda, le da la mano o le da un abrazo, pues el amor de Dios no está en usted. Así de sencillo. Entonces ese primer mandamiento no está. Cuente, ¿con quién está adulterando? ¿Quién es su amor? ¿Quién ocupa el lugar que debería ocupar Dios en su corazón? ¿Cuántas personas hay así hoy en el reino de Dios? Digo, en las iglesias. La mayoría. Llenos de odio, de rencor, de resentimiento. No aman al prójimo. Por ende, no hay amor de Dios en ellos. Y como resultado, la conclusión es, no tienen al Señor como el amor de su vida. Entonces son mentirosos. Porque no lo estoy diciendo yo, lo dice aquí la Biblia. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Entonces son mentirosos. ¿Y entonces qué estamos haciendo aquí? ¿Y por qué tanto amén?
¿Y por qué tanto cuente conmigo? ¿Y por qué tanto Dios, úsame a mí, envíame a mí? ¿Por qué tanto eso si usted es un mentiroso? Para no utilizar la palabra, usted es un adúltero, porque usted declara ser parte de esta relación. Esto es una relación de matrimonio. Lea la carta a los Efesios en el capítulo 5, el versículo 22 en adelante. El matrimonio es una institución creada por Dios como señal de la relación de Dios con su pueblo. Y Pablo lo habla muy bien. Así como Cristo ama a la iglesia, así ama al esposo a la esposa. Porque Él es el esposo, la iglesia es la prometida, la novia. ¿Cómo así que la novia o un miembro o una parte de la novia no ama al novio? Si en las canciones le dice que lo ama, si con sus palabras en todo momento está diciendo que lo ama, pero mire que no lo ama tanto, o no es su primer amor, o no ocupa el lugar más importante de su vida, porque lo que hay en su corazón, en su mente y con toda su fuerza es un odio o un resentimiento muy grande, y no hacia uno, porque las personas que tienen este tipo de sentimientos no es que odien y detesten a una persona, sino a casi todas. Y hablan mal del uno, y hablan mal del otro, y están acusando al uno, y están odiando al otro, y están llenos de resentimiento por el otro, y llenos de odio. Y el Señor está diciendo, ven que yo quiero sanar tu corazón y transformar tu vida. No me engañes, yo quiero ser el único amor tuyo. Y nosotros te difíciles, hermano. No. Y a veces llegamos a decirle al Señor que si nos da todo lo que le pedimos, quizás sí. Imagínese un amor tan interesado. Bueno, está bien, pero si me diera lo que yo quiero, ¿qué quieres? Éxito, poder, riquezas, nada del otro mundo. Algo tan fácil para ti y me lo pudieras dar todo y ojalá todo al tiempo y ojalá todo rápido, entonces ahí sí. ¿Quién le ha dicho al Señor así? Quizás usted diga, no, tampoco. ¿Será que hay alguien que le ha dicho a Dios así? Sí. Señor, déjame que coordine todo y solucione mis problemas, así que si tú quieres que yo esté sirviéndote a ti, ayúdame a solucionar esto aquí primero para tenerme allá. Y el Señor dice, no, tranquilo. Dejemos que sigas siendo terco hasta el día en que entiendas lo que yo te estoy ofreciendo. Lo que estás pidiendo es añadidura. Pero no estás buscando a Dios con todo el corazón. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. El Salmo 127 por allá dice, si Jehová no edifica, pues en vano trabajan los edificadores. Y en vano los que se levantan muy temprano. Y en vano los que se van el domingo a atender al cliente y dejan botado a Dios. Porque si el Señor no está, ¿qué está haciendo? Nada. Absolutamente nada, mi hermano. El mundo se convierte, ese mundo caído, con todas sus tentaciones, con todas sus cosas, se convierte en el enemigo que nos tienta, que nos acosa. Y quiero decirle algo, el pecado, el mundo, no solamente nos acosa. Ayer estaba compartiendo un mensaje sobre el acoso del mundo a la iglesia, a las familias de la iglesia, hermano. Y no solamente nos acosa, sino que está en una persecución, y se lo voy a decir de esta manera, una persecución implacable. Lo que nosotros vivimos no es algo sencillo. Ayer en el mensaje en el centro compartí, hermano, que los problemas que nosotros vivimos son reales, que a veces la gente dice, no, el predicador no entiende nada, porque ¿será que no tiene problemas? En cambio yo sí tengo problemas reales. Sí, los problemas que vivimos todos son problemas reales, pero nuestro Dios también es real, hermano, y el poder de Dios también es real. Entonces no debemos argumentarnos con todo este tipo de engaños del enemigo. Entonces el enemigo vive a través del pecado, tentándonos, seduciéndonos, y esto se llama acoso, así, literal, esto se llama acoso. Y ese acoso es una persecución implacable, o sea, usted le da un pedacito y él le pasa una planadora por encima sin problema, porque los tiempos se están cumpliendo, todas las señales que vemos, y
Satanás, bien lo dice la palabra de Dios, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él sabe que le queda poco tiempo y va a tirar con todo. Entonces, esta es una persecución implacable. Y nosotros terminamos cediendo, terminamos rindiéndonos, cediendo, solamente por un poquito de satisfacción. Mire lo que el Señor nos da. Un amor que sana, que restaura, que transforma. Un amor que nos muestra cuál es el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. De lo que habla el Señor para nosotros es algo eterno, duradero, no es algo pequeñito, no es algo que sea pasajero. Y sin embargo el enemigo viene a tentarnos con una muestrica. Le doy la muestra gratis, que no es tan gratis. Entonces, le doy lo poquito, lo temporal, y nosotros cedemos. ¿Sabe por qué? Hermano, porque nos satisfacemos con muy poquito. Nosotros nos satisfacemos con muy poquito, si no estamos fortalecidos en el Señor. Entonces, la satisfacción con el mundo es algo muy poquito. El pecado es temporal, es cortito, no es duradero. Las consecuencias sí. Las consecuencias del pecado sí lo son, y dolorosas aún. Pero nosotros nos dejamos seducir con lo poco. Y lo poco es las migajas o lo que nos tira el enemigo para hacernos sentir bien. Y en ese bien viene el ego, los argumentos, las mentiras que nos decimos y nos las creemos solo nosotros. Entonces decimos, bueno, yo no lo hice con mala intención. Pero además, ¿cuál es el problema? Yo estoy estudiando teología. ¿O cuál es el problema? Llevo 3, 4 semanas sin ir a la iglesia, pero espere que vaya y sirvo un ratico. O ya que no vine el domingo, entonces voy a venir el miércoles. ¿Y cuándo es que hay culto aquí otra vez? Ah, el sábado también, es que no sabía, como casi no vengo, no sabía. Entonces el sábado también puedo venir por aquí. Y el domingo les hago el favor. Es más, pónganme a hacer algo el domingo. Líderes, pónganme a hacer algo el domingo. Y listo, ya me conformé y dentro mío, entonces una balanza, que llegó y se niveló. Y ya, quedé satisfecho con tan poquito. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparezca mi nuevo amante. Hasta que aparezca el que me ofrezca un ratito de satisfacción. Y que yo diga, allá estoy. Hermano, ese poquito con lo que muchos se satisfacen, el poquito de conocimiento bíblico, el poquito de servicio, el poquito de asistencia a la iglesia, el poquito de oración, el poquito de estudio de la palabra, esa es la vida de los infieles, esa es la vida de las personas desleales, no con nosotros, con Dios. Hermano, si alguno de pronto, y hago un paréntesis aquí, dice, ay, el pastor está echándome vainas a mí, no, créalo que no, o sea, yo igual ahorita me voy para mi casa y usted se va para la suya, hermano. Es con Dios, la situación es con Dios. Yo recuerdo en la iglesia había un líder que me imagino dónde estará mañana, jueves. Había un líder de un ministerio bien importante dentro de la iglesia, clave, un ministerio que tiene que ver con las familias, con las parejas. Y el hermano era muy sincero, eso sí era muy sincero. Él decía, ustedes me van a ver aquí en la iglesia todo el tiempo ejerciendo mi labor, excepto cuando juegue Santa Fecito lindo. Los días que juegue Santa Fe, sí, por aquí no me aparezco. Y puede suena gracioso, hermano, ¿cierto? Y todo el mundo le hacía el chiste al hermano, y mañana juega Santa Fe, imagínense. Y mañana ese clásico tremendo. Allá les contaré en el centro quiénes aparecen y quiénes no. Él era sincero, y efectivamente. Y yo no sé por qué a qué hora se iba este hombre para el campín los domingos, porque había podido ir a la iglesia, pero se echaba una pasadita de todos modos, con su uniforme, con su gorro, con todas las cosas, listo. Él ya no venía que buscar a Dios, qué ministerio, qué nada, qué responsabilidades. Él venía seguramente a orar por su equipo o alguna cosa, quién sabe. Y allá corría. Como le digo, suena gracioso y se vivía muy gracioso. Y todo, vea al hermano fulano, eso ya, hoy no lo esperamos por acá. Hermano, ese es el compromiso con Dios. Es abiertamente mostrar, Jehová es mi Dios.
pero el fútbol también es mi religión. Y si estoy enfermo y me la paso quejándome, una semana, un mes, estoy enfermo, no puedo ir a trabajar porque estoy enfermo, estoy muy cansado, estoy enfermo, juega Santa Fe o Millonarios o Nacional o el que sea, y allá está en primera fila. Se alentó, o sea, es tanto que le funciona a su ídolo que lo sana cada vez que juega. Imagínese ese ídolo lo que hace. El dinero, el trabajo. Estoy mal, estoy desanimado. Y le llega plata y está feliz. Ay, el hermano vino, se le quitó la depresión. Gloria a Dios, el Señor obró un milagro. No, es que le pagaron hoy. Le cambia la cara. Mire cómo esos ídolos funcionan, trayéndoles alegría, gozo y sanidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que el equipo pierde, o hasta que se le acaba la plata, o hasta que... Temporal, hermano. Y se acabó. Y ya estoy triste otra vez, y ya estoy enfermo otra vez. ¿Y cómo está tu relación con Dios? No, divinamente. Usted no se puede meter, pastor, porque la relación con Dios es personal. Usted no sabe cómo es mi relación con Dios. Tiene razón, yo no vivo con usted y no sé si ora, si le cree, si no le cree, pero sí, por un rato convivo con usted en la iglesia o en el trabajo y me doy cuenta por sus acciones que usted no es leal con Dios, que usted tiene por ahí sus otros amores y que la Biblia dice que debes amarlo solo a Él, por encima de todo, y tú no lo estás haciendo. Tú estás fallando. No, no me diga eso, cierro mis orejas. No se lo creo, punto. Me dijo alguien por ahí. Entonces todo el mundo tiene otros amores. Le dije, pues no todo el mundo. Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, no todo el mundo. Porque hay personas, eso se llama un remanente, que no importa lo que suceda, siempre están en el frente de batalla. Y yo he visto predicadores, líderes, gente que está sirviendo, que su casa está patas arriba, que quizás en la economía las cosas no están marchando bien, pero siempre están al frente del cañón porque decidieron poner a Dios de primero, siempre. Y sabe una cosa, son las personas que Dios fortalece y que les revela muchas cosas y les enseña. Y hay una unción especial sobre esas personas. Pero luego, ¿qué es lo que tiene ese líder? ¿O qué es lo que tiene esa líder que yo no tenga? ¿Por qué ese líder o esa líder está brillando? Porque decidió poner a Dios en primer lugar. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Dios honra a los que le honran. Y la palabra honra significa dar lugar. Dios honra a los que le honran. Y los que lo tienen en poco, también lo dice la Biblia, serán tenidos también en poco. Por eso, los que se levantaron de la mesa y se fueron a solucionar, porque los llamó el cliente, porque hoy van a abrir, porque preciso a la hora del culto había algo, porque preciso a la hora de servirle a Dios había algo, ni siquiera pueden pagar el arriendo de su negocio. No fluye, pero algún día va a fluir, dicen. Sí, el día que tú honres a Dios. No solo tu negocio, sino todas las cosas. De lo contrario, todo lo suyo te lo ha tenido en poco delante del Señor, así como tú lo tienes a Él. Cada uno decide, hermano, cuáles son los amores o el amor de su vida. Mire lo que dice la Biblia en Oseas, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Y la castigaré por los días que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Tremendo que el Señor mismo diga. Tengo una prometida que va a ser mi esposa y resulta que esta resulta yéndose tras sus amantes. Mire unas enseñanzas que nos hacía el pastor Ramón Babilonia cuando él estaba en Bogotá y lo llevábamos a algún lado. Era como un profesor de conducción al lado de uno.
Entonces él iba, el semáforo, muchas personas cuando el semáforo se pone en amarillo, en vez de ir disminuyendo la velocidad, la aceleran para pasar rápido. Y entonces él venía un llamado de atención. Ojo, eso no significa, cuando está el semáforo en amarillo, sí, pastor, se parqueaba mal, o se pasaba, o no dejaba pasar al peatón, y él en todo tiempo iba corrigiendo. La velocidad, una cosa, la otra. Créame que era un momento un poquito cansón, digámoslo. Y alguna vez le dije al pastor, le dije, ay, pastor Ramón, usted tiene pase aquí también. Trabaje para que esté más tranquilo. Y yo pensaba, por lo anciano que está, alguna cosa. Y me dijo, no, Diego, no se trata de que maneje yo. Algún día usted va a ser un ministro de Dios. Algún día usted va a ser un líder. Algún día usted va a ser un predicador. Usted todavía no lo ve hoy. Pero si usted no respeta las normas terrenales, déjeme decirle que yo nunca le creeré a usted que respete la ley de Dios. Porque el reflejo de respetar a Dios es respetar lo terrenal. Y me llevó a estos mandamientos. Tan exagerado el pastor. Un semáforo. 80 de velocidad. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ahí sí el pastor estaba equivocado porque tan exagerado. Pero si uno se pone a analizar, sí, hermano. Es así. Si usted no es leal con los que tiene al frente, si usted no respeta las normas, hermano, usted nunca va a respetar la palabra de Dios. Y él lo enseñaba. Ese es un reflejo. Cuando hay una persona que es respetuosa de las normas, cuando hay una persona que es leal con el que tiene a su lado, y cuando hablo de leal, hay algunas personas que las mentiras le salen así, los inventos. ¿Qué me invento? ¿Qué mentirita piadosa o blanquita digo? Le tengo una noticia, no hay mentiras piadosas ni blanquitas. Las mentiras son un pecado ante Dios, pero también es una falta de respeto con el otro. Entonces, cuando la persona es tan rápida, puede argumentarse. ¿Quién habla a su mente, a su vida? Satanás. ¿Por qué? Porque no ama a Dios con toda su mente. Pues la mente, el intelecto, los pensamientos, el entendimiento, la sabiduría, el conocerlo, el comprenderlo, eso es amar a Dios con toda la mente. Quiere decir que mi mente está llena de la palabra. Quiere decir que el enemigo me dice, diga una mentira. Y yo le digo, no tengo por qué decirla. Ay, pero se le va a armar un problema si no dice la mentira. Pero si la digo, se me arma uno peor. Hermano, el que no es leal con la persona que tiene al frente, el que no es leal con la persona que tiene afecto, nunca va a ser leal con Dios. Y si hay una persona que no es leal con Dios, hermano, no espere grandes cosas de esa persona. No espere grandes bendiciones ni grandes cosas que funcionen. ¿Por qué? Dios tiene misericordia y ojalá en algún momento la persona entienda lo que está haciendo. Pero por ahora usted no puede tener la expectativa. Bueno, es mentiroso, es desleal, pero espere, verá, ya casi le va a ir bien. No, no le va a ir. Todo lo que ponga en sus manos va a morir porque es una vida sin fruto. ¿Por qué? Porque no es leal. Porque no es leal. Le voy a volver a leer eso. Y la castigaré por los días en que incensaba los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, es decir, se ponía elegante, se ponía bonita y se iba tras ¿qué? Tras los amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Vamos a Jeremías, al capítulo 2, al versículo 13. Dice así la palabra de Dios, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermano, por eso las personas andan en una búsqueda constante. Una búsqueda que se repite, que buscan. Nada los llena. Recuerda lo que le dije ahorita de la mujer en consejería. Es que mi esposo quizá no sabe qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando. Esas son las cisternas rotas, donde nada es suficiente. Usted puede vertir todo lo que quiera vertir ahí, pero al estar rota, todo se va a desperdiciar. Y están siempre como vacías. Y entonces dice el Señor, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermano, reflexione en esta hora. ¿Es usted desleal o leal? Sea sincero con Dios.
Y con usted, esto tranquilo, nadie más lo va a saber. Es más, Dios ya lo sabe. Qué bueno es cuando reconocemos, porque ahí es donde parte la restauración de las vidas. Cuando reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados, y cuando reconocemos que necesitamos el perdón del Señor y que le hemos fallado a Dios. ¿Tiene usted algún amante? Piénselo, reflexione. No digo solo en el culto, sino en esta noche usted puede ir a orar. Señor, ¿hay algo o alguien que esté ocupando tu lugar? Porque yo he querido darte ese primer lugar, pero hay algo que no me lo permite. Claro, usted ha querido, en su carne, en sus fuerzas, pero siempre le ganará algo, el afán. Ay, ¿qué me invitaron? ¿Qué les decía? Hermanos, yo que siempre les repito, a mí el deporte, fútbol pocón, pero siempre les he dicho, yo soy un hincha solo de semifinales y finales, de un glorioso equipo de Bogotá. Entonces, para estas épocas, todos los que son hinchas por ahí me escriben. Vea, a usted que le gusta solo en las semifinales y en las finales. Mañana es jueves. Mañana hay culto en el centro. Y si me invitan, ¿yo qué digo? Alguien que me haga el favor allá de predicar, porque me daba una pena decirles que no. ¿Cuál es mi lugar? ¿En qué lugar me quiere Dios? ¿A quién le doy el primer lugar? Hombre, es que Dios no me está diciendo. O bueno, yo soy el pastor de varias congregaciones, de varias sedes, pues yo estoy predicando todos los días a diferente hora, pero el Señor no me está diciendo, no, tú no tienes derecho a tener vida libre. No. Yo puedo compartir muchas cosas, pero sé en qué momento debo estar en cada lugar. ¿Por qué? Porque con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con toda mi alma, amo al Señor. Porque Él me amó primero. Porque no quiero ser desleal con Dios. Porque después de muchos años donde busqué el amor, donde nunca lo iba a encontrar, en las cisternas vacías, vino ese amor y me alcanzó a mí. Y Él me amó primero y me rescató. Y se convirtió en todo en mi vida. Y todo es todo. Hermano, piense si hay algún amante por ahí, sin darse cuenta. Su trabajo, la codicia, para algunos el fútbol. Quiero decirle que nada de esas cosas que parecen tan buenas en algún momento le van a dar nunca lo que solamente Dios le puede dar. Que un instante en la presencia del Señor cambia su vida, la transforma. Horas y horas de lo que usted le ofrezca al enemigo lo va a dejar igual de vacío o quizás más emproblemado de lo que estaba. Dios sigue siendo fiel, hermano. Nosotros le pertenecemos a Él. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 4 al 6. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Una persona que está en la carne no se va a entender con una persona que está en el espíritu. Una persona que está en el espíritu no se va a entender con la persona que está en la carne. Aunque los dos hablemos español, parece que habláramos dos idiomas diferentes. Uno mira para un lado, otro mira para el otro. El que está en el espíritu está viendo las cosas eternas, está viendo un panorama grande, está viendo un panorama completo de la voluntad de Dios, de la bendición de Dios. El que está en la carne está mirando lo inmediato, entonces lo va a encontrar usted siempre argumentado y excusándose. Lo que le decía ahorita, no fue con mala intención, es que me escribieron, yo no fui, siempre yo no fui, hubo alguien que vino. Pero mire lo que dice la Biblia. Nosotros le pertenecemos a Dios y hemos vencido a todas esas tentaciones y todo lo que hay, porque mayor es el que está en nosotros. Es más fuerte, es más poderoso.
Yo no tengo por qué ceder ante las tentaciones del enemigo si mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y puede venir a ofrecerme lo que me quiera ofrecer. ¿Y sabe una cosa? El no es una respuesta. Aunque a muchas personas les dé pena. Bueno, les dé pena al mundo decirle que no, porque a Dios le dicen cada rato. No, no es mi lugar. No es mi lugar. Invitaron a mi hijo, al menor, a Josué, en el fin de semana, a una reunión de una celebración de cumpleaños. La cosa, en el lugar donde fue, en la casa donde fue, se iba saliendo un poco de control, había una cantidad de muchachos. Entonces ellos escribieron, nos vamos, estaba ya acompañándolos mi hija Sara y les dije de una vez, cojan un carro y se vienen. Y se vinieron temprano. Los compañeros, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron? Y entonces le pregunto a Josué, en estos días en la casa, y le dije, ¿qué fue lo que pasó, hermano? ¿Qué fue lo que pasó en el lugar? ¿Pasó algo grave? Entonces me contó ahí unos temas como incómodos. Y me dijo, llegaron los chicos del colegio, yo soy del colegio cristiano, llegaron otros de otro colegio, de los que vivían ahí, un montón de adolescentes, los otros colegios no cristianos. Entonces empezaron a pasar una cantidad de actitudes y todo, y me dice Josué, y lo primero que se me vino a la cabeza, papá, cuando yo escribí es, ¿yo qué hago aquí? Este no es mi lugar, yo no debería estar aquí. Entonces fue cuando escribí, dije, yo me estoy sintiendo como, ¿que haya pasado algo grave? No. Me contó, pues la cosa sí era un poquito maluquita. Dijo, pero inmediatamente algo en mí dijo, yo no debo estar en este lugar, no pertenezco a este lugar. Yo, mejor dicho, casi lloro de la alegría. Ay, Señor, gracias. Hermano, es un adolescente que podría haber dicho, pues muestre aquí qué están haciendo, miramos qué se hace. Hermano, pero nosotros, ¿por qué nos dejamos llevar tan fácilmente? Hay lugares donde no debemos estar, y más cuando sabemos que ese lugar está construido sobre la deslealtad, sobre la mentira, sobre el engaño, no solamente a Dios, sino a las personas que hay a nuestro alrededor, que estamos haciendo lo incorrecto, y que eso que estamos haciendo obviamente tendrá consecuencias. ¿Por qué? Porque el enemigo para eso lo hace, para eso nos acosa, para eso nos seduce, para que tomemos decisiones equivocadas que nos van a costar y que después cuando vienen las consecuencias podemos decir, pero yo a quién le digo que me perdone, a Dios, y Dios lo va a perdonar. Quizás la persona que está con usted diga, lo perdono, pero chao. Yo siempre pongo un ejemplo con esto, hermano. Usted puede decirle a Dios que le perdone. Para los que aquí en esta iglesia hay varios contadores y empresarios. Cuando usted lleva una doble contabilidad o hace cosas malas en la contabilidad de su empresa, usted sabe que falló, que mintió, que engañó, que robó. Y usted le dice, Dios, perdóname, perdóname, Dios, perdóname este pecado. Y el Señor dice, listo, yo te perdono. Pero la DIAN no. La DIAN no te la perdona. Esa tienes que pagarle. Eso ocurre siempre que pecamos. Señor, perdóname, cometí una embarrada. Fui débil, perdóname. Y el Señor dice, yo te perdono, pero quizás a la persona a la que tú le fallaste, rompiste las cosas. ¿De quién fue la decisión? Nuestra. ¿Ante qué cedimos? ¿De qué nos dejamos llenar la cabeza? ¿Por qué el enemigo pudo llenar nuestra cabeza? ¿Qué estábamos buscando? ¿Por qué terminamos siendo desleales? ¿Por qué le fallamos a Dios tan seguido? Y por cosas que no valen la pena. Porque lo que realmente vale la pena es lo que Dios da. El reino de Dios y su justicia. Y terminamos cediendo, perdiendo el lugar, dejando el lugar, desechando, rechazando el lugar que Dios nos dio. Capítulo 2 del primer libro de Juan, de primera carta de Juan. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos.
El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Así de sencillo. ¿Somos o no somos? Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, termina diciendo así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué debe ser guardado para el regreso del Señor? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Con qué pide el Señor que lo amemos nosotros? Con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Hermano, mi invitación en esta noche, yo le invito a que incline su cabeza. Como le dijo el apóstol Pablo a los Corintios, examinémonos a nosotros mismos. No podemos servir a dos señores. No podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios. O somos amigos de uno y nos convertimos en enemigos del otro, o sencillamente las cosas nunca van a marchar. Y es muy triste que haya tanta promesa sobre su vida y que las cosas nunca marchen, que siempre llegue al mismo punto, que llegue a una etapa de su vida o varias veces a varias etapas de su vida y que se sienta vacío, cisternas vacías, y que diga tantas cosas que han pasado por mi vida, tantas cosas que he hecho en mi vida y realmente no he hecho nada, porque así se siente una persona que es desleal, porque así se siente una persona que no le ha dado el primer lugar a Dios. Porque aquel que le da el primer lugar a Dios tiene una visión diferente. Y es sí que Dios ha hecho cosas en mi vida y sí que he sido instrumento en las manos de Dios. Así que no estoy vacío. Mis hermanos, que sea el Señor el que les santifique. No es algo que nazca en usted. El mismo apóstol Pablo dijo, yo quiero hacer lo bueno y termino haciéndolo mal. Y no es una justificación para el pecado, sino simplemente mostrarnos que mientras nuestra carne, nuestra mente y nuestro corazón no esté sujeto a la voluntad de Dios y que no entendamos que fuimos creados para glorificar a Dios, simplemente viviremos mintiendo a otros. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Los engañadores seguirán engañando y siendo engañados. Seguirán engañando a otros y seguirán siendo engañados por Satanás. Hermano, qué triste que sobre usted hay tanta palabra y que hace mucho rato debería estar fluyendo en el poder de Dios. Por eso hay muchos que le huyen a estar en el frente de batalla. Me da nervios hablar, me da nervios predicar, pero ¿cómo no si vives en la carne? ¿De qué vas a hablar? Pero ¿cómo no si el primer lugar de tu vida no lo ocupa el Señor? Por eso es que te sientes así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este llamado a examinarnos a nosotros mismos, a mirar hacia adentro, no buscar afuera las razones o las circunstancias por las cuales vivimos las cosas que vivimos. Hay tantas personas, Señor, que se sienten vacías, cavaron para sí mismos, dice la palabra, cisternas rotas, y por eso por allí se escapa todo. Y siguen en la búsqueda, un ratito de sentirme bien, un ratito de disfrutar, entre comillas, a costa de la mentira, del engaño, de llevarme por delante todo lo que digo querer y destruirlo. Y todo eso, Señor, porque todavía tú no eres el primer lugar en mi vida. Somos desleales, tenemos otros amores. Hermano, tome decisiones. Elías le dijo al pueblo, si Jehová es Dios, síganlo y sírvanle a Él. Y si son los Baales, háganlo, síganlos a ellos. Pero no claudiquen entre dos pensamientos. Es muy triste que tu vida se pierda. Una cisterna rota, se escapa por ahí todo. Y que vayas a la iglesia y sonrías y te sientas tan bien, cuando sabes que has cavado para ti cisternas rotas y que nada está quedando. Y por eso te seduce el enemigo con cualquier cosa.
con cualquier cosa. Te vendes por nada. Tremendo lo que el Señor dice, y te perfumas y te arreglas muy bonita para irte a ver con tus amantes y te olvidas de mí. Esa es la vida de muchos hoy, Señor. Trae un despertar, perdónanos y permítenos examinarnos, Señor, y mirar bien adentro, bien a lo profundo de nuestras vidas. Si quizás no estaremos nosotros en ese lugar, de tener otros amores, de ser desleales. Perdónanos, Dios, y derrama de tu presencia sobre nosotros y permítenos sentir tu amor en esta noche, tu amor que sana y que restaura, Señor, que transforma y que fortalece, ese amor que nos sostiene y ese amor que nos permite, Señor, ser un reflejo para el mundo de tu amor, y nos fortaleces, y ahí sí podemos decir como lo dijo Juan, porque mayor es el que está en nosotros. Por eso no nos dejamos seducir por el enemigo, no nos dejamos seducir por la mentira del enemigo, sino permanecemos en la verdad. Cristo es la verdad. Permanecemos en su palabra porque le pertenecemos a Él, porque no claudicamos entre dos pensamientos, porque no tenemos dos dioses a los cuales servir, sino solo uno. Y ahí viene el Shema: Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres. Ese día vas a ver que ya nada se escapa de ti, sino que ahora el Señor te llena. Vida plena y abundante es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, por la fortaleza que estás trayendo a la vida de cada uno de mis hermanos para tomar decisiones firmes, decisiones acertadas, decisiones que sean coherentes con lo que decimos todo el tiempo de ser cristianos. En el nombre de Jesús te doy gracias por quienes derriban los ídolos en su corazón, por quienes establecen, Señor, un trono solamente para ti. Y tú, amado Jesús, te conviertes en el centro de nuestras vidas. Gracias te doy por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mi hermano, reflexiones sobre esta palabra, oren esta noche en casa, mañana temprano, cuando se despierte a orar, pídale al Señor que le muestre. Examina mi corazón, Señor, y muéstrame si hay en mí camino de perversidad, y muéstrame si soy un adúltero, si tengo amantes, Señor, en mi corazón, porque no quiero vivir de esa manera. Y esa es la respuesta para muchos, que es, dijo Josué, que el espíritu se les iba como agua entre los dedos, y a muchos se les está yendo la vida así, y no es el propósito ni el plan de Dios. Amén. Vamos a orar en esta hora por los diezmos, por ofrendas. Si alguien tiene una ofrenda para la emisora, puede tomarla en sus manos. Y con gozo y con gratitud bendecimos la obra del Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu bendición, por tu provisión, Señor. Provisión abundante que tú nos das cada día, Señor, de la cual